Gracias por acompañarme una vez más a la grabación de otro episodio de mi podcast. Y como se dieron cuenta por el título, en esta ocasión no voy a hablar de un artículo científico de investigación original, sino que voy a hablar de un tema que se me hizo interesante porque pues tiene que ver con nuestro día a día, con lo que nosotros hacemos, con nuestra productividad, la eficiencia, y son algunos tips que fíjense que leí en un artículo que se publicó, pues desafortunadamente no tuvo mucha atención, probablemente porque se publicó el 31 de diciembre del año pasado, el 2021, y bueno, yo creo que no tuvo tanta atención. Está publicado en la revista Europea de Radiología y bueno, voy a darles algunos de los tips que vienen ahí para cómo aumentar nuestra productividad como radiólogos, ser más eficientes en nuestro sitio de trabajo. Entonces, muchas gracias y vamos a iniciar con la grabación del podcast. La productividad personal y la eficiencia de los radiólogos son de vital importancia, tanto para mejorar los resultados de los pacientes como para proteger el bienestar de los médicos. Hay varias soluciones que se pueden implementar para mejorar la productividad personal y la eficiencia en la sala de trabajo de radiología. Las estrategias incluyen comprender la psicología detrás de la productividad, usar metodologías de productividad personal para realizar las tareas diarias y aprender a modular el estrés para optimizar el rendimiento. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos la mayoría de las veces. En ocasiones revisamos también artículos de opinión, editoriales, artículos que aparecen en otras revistas que creo que de alguna manera puede ser interesante para nosotros como radiólogos que tengamos conocimiento de ese contenido. Y fíjense que tal es el caso el día de hoy, porque aunque no vamos a revisar un artículo científico como tal, vamos a revisar un artículo que se me hizo a mí muy interesante, que se publicó en la Revista Europea de Radiología. Desafortunadamente se publicó el día 31 de diciembre de 2021, que obviamente la mayoría estábamos ocupados en otra cosa. Está escrito por un grupo de radiólogos de Cornell Medical College en New York, en Presbyterian University. Y como vieron en el título, ¿sí? Más o menos en español sería así como optimización de la productividad y la eficiencia de los radiólogos. Trabajar de manera más inteligente, no más difícil. Ellos ahí dicen, ¿no? Work smarter, not harder. Entonces, se me hizo muy interesante. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo, no? Porque, bueno, yo creo que no cabe duda de que los radiólogos ahora, pues estamos más ocupados que nunca, administramos más exámenes, trabajamos incluso muchas veces más horas. Y mantenerse al día con este exigente programa, pues ha resultado difícil para muchos de nosotros en la especialidad. Y aunado a esto, fíjense que cada vez se trabaja más en grupos, en empresas que están dedicadas a la interpretación de imágenes en línea, pues cada vez se nos mide o cuantifica más nuestro trabajo, nuestra productividad. Y la verdad es que las métricas, porque si nos están midiendo finalmente es con unas métricas de productividad y de eficiencia, pues tienen, y eso se conoce, y lo estaba viendo en este artículo y revisé un par de referencias que vienen ahí, pues bueno, finalmente impacta incluso en la parte moral de nosotros, la satisfacción laboral, y por qué no decirlo, obviamente, pues también en las ganancias que tenemos. En muchas compañías, obviamente, entre más producimos, pues más ganamos. Y la otra cosa es que estas métricas pues también desempeñan pues un papel importante, ¿sí? En la formación de lo que serían las identidades de los radiólogos como profesionales. Es decir, de alguna manera, ahorita lo vamos a ver, dicen, este es muy eficiente, este radiólogo es, entonces, igual se puede aplicar para otras áreas de la medicina, pero estamos hablando de la radiología. Entonces, la identificación, conocimiento, aplicación de todas estas técnicas que existen para optimizar la productividad y la eficiencia puede tener un efecto que diríamos sería transformador en nuestra práctica diaria. Es decir, si lo vemos como un conjunto, pues en la práctica diaria de la radiología. Y bueno, no sé ustedes, pero siempre que uno toma un curso de estos de productividad, de eficiencia, de manejo de personal, de
ambiente laboral, etcétera, de alguna manera aparecen las famosas 3E, o sea, eficiencia, eficacia y efectividad. Y la verdad, tengo que repasarlas cada vez porque de repente como que se me confunde o veo cuál es la diferencia entre una y otra. Así es que, bueno, pues vamos a hacerlo ahorita, ¿no? Bueno, ¿qué es eficiencia? Pues fíjense que, bueno, hay muchas definiciones, pero esta de aquí me gustó, obviamente de una parte que tiene que ver con mercadotecnia, con la parte laboral y demás, pero es hacer bien las cosas, punto. Es decir, realizar una tarea que estemos buscando la mejor relación posible entre los recursos que nosotros empleamos y los resultados que nosotros obtenemos. Y esa eficiencia tiene que ver con el cómo hacemos las cosas. Y la mayoría de las veces, por no decir que siempre, pues se logra con personas que sean competentes o que tengan capacidades, actitudes, aptitudes, habilidades o incluso experiencia muy particular para que los haga eficientes. Es decir, cómo hacen las cosas, las hacen bien. ¿Ok? Eso es eficiencia. Ahora, ¿qué es eficacia? Bueno, eficacia es hacer las cosas correctas. No es lo mismo. Es decir, llevar a cabo esas tareas de la mejor manera que conduzcan a la consecución de los resultados que estamos buscando. Entonces, esto tiene que ver con el qué. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué cosas se hacen? Entonces, eficacia es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o lo que nos habíamos propuesto. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué quiere decir efectividad? Pues es la combinación de las dos cosas. Es hacer bien las cosas correctas. Es decir, que las tareas que se llevan a cabo, pues se realicen de una manera eficiente y eficaz. ¿Ok? Bueno, entonces tiene que ver la combinación, como les digo, ¿no? ¿Qué cosas se hacen y cómo se hacen? Bueno, pues resulta que después de leer este artículo vienen ahí cosas muy interesantes, pero voy a tratar de resumir, digamos, unos 8 consejos, sugerencias, aplicaciones de lo que aprendí ahí, que son muy simples y que pueden ayudarnos a los radiólogos pues a trabajar de manera más inteligente y no más difícil. ¿Ok? Entonces vamos a ver esas 8. Bueno, número 1. Y esas vienen ahí, ¿no? Es utilizar las 5D, D de dedo, de la productividad. Y obviamente, pues tienen que ver las Ds en inglés. Y yo voy a tratar de adoptarlas un poquito. La primera es delete, es decir, borrar. Que yo le puse para que sea en español es deshacerte. ¿Deshacerte de qué? Deshacerte de todo lo que no te sirve. Y fíjense que esto yo creo que nos pasa a todos, ¿no? A mí me pasa. Cuando entras al escritorio de tu computadora, díganme si no, pero estás trabajando, entonces vas a guardar un documento, lo guardas, ¿y dónde lo vas a guardar? No, pues en el escritorio. Y luego en el escritorio. Total, resulta que al final tienes un escritorio que está lleno de documentos, lleno de diapositivas, lleno de cosas, y que fíjense cómo lo que estamos hablando es de ser productivos, de ser eficientes, en el tiempo, evidentemente, también que tenemos. Entonces, muchas de estas cosas simplemente nos hacen que utilicemos más tiempo. De alguna manera podríamos decir que perdemos tiempo en eso. Y claro, porque si yo tengo que encontrar ese archivo, ese documento que guardé en el escritorio, y no tiene que haber pasado mucho tiempo, al menos a mí, con unos días dices tú, y aparte no te acuerdas cómo lo guardaste, qué título le pusiste. Entonces, yo creo que vale la pena dedicar un poquito de tiempo y limpiar las cosas, borrar lo que no nos sirve de los lugares en donde trabajamos, ¿ok? Y me refiero también a lo mejor a nuestro escritorio, los papeles, lo que tengamos, pero es delete, deshazte, ¿sí? La D de deshacerte de lo que no es necesario. Entonces, esa es la primera D. La segunda D en inglés es do, es hacer, realizar. Pero yo le puse aquí como que dale, ¿sí? Hay cosas que tú, cuando llegas cada mañana o lo que tienes que hacer, tú te das cuenta que hay muchas cosas que puedes hacer en menos de 2 minutos, 3 minutos. Pues hazlas de una vez, ¿ok? Esa es la parte de do it, ¿sí?
Si tienes que contestar correos electrónicos y muchas veces es nada más decir enterado, sí, no, hazlo, ¿sí? Porque si no, son de esas cosas como que estás trabajando y se te quedan aquí y dices, chin, todavía tengo que contestar los correos. Sí, híjole, no, es que no he hecho esto. Bueno, si hay cosas que son simples, rápidas, hazlas de una vez y límpialo, ¿ok? O sea, termina. Eso yo creo que es una parte importante. Hay cosas de nuestro trabajo, por ejemplo, en los que hay sistemas de PACS, en los que se te anuncia de los pacientes que vas a tener. Y entonces a lo mejor dices, en lugar de hacerlo y de decirle al técnico, escríbelo y dile al técnico el mensaje de este paciente, hazle un angiotac, este quiere un trifásico, este quiere un 4T, lo que quieras. O sea, esta es la parte que tenemos que hacer de... El 4T me refería a los 4 tiempos que hacemos para cuello, no otra cosa, ¿ok? Que es 4D también. Pero bueno, si son cosas así, pues hagámosla, ¿no? O sea, de una vez es algo de lo que podemos realizar. Yo le puse, dale, o sea, hazlo de una vez. La tercera D es delegar. Y fíjense que esto es muy importante. De alguna manera podríamos decir que está también relacionado con la edad de cada uno de nosotros en el grupo donde trabajemos, de la jerarquía o del rol que estemos jugando. ¿Y qué me refiero con esto? Bueno, porque son de esas cosas que dices, si por ejemplo yo tengo un tumor board y tengo que participar en eso, hombre, pues se lo puedes encargar a un radiólogo a lo mejor más joven o a uno de los residentes. Igual cuando, por ejemplo, quieres decir, tengo que hacer indicar algunas cosas, pues a lo mejor ya tienes un residente o alguien que es coordinador de algo, no tienes que hacerlo tú. Y para todas las demás personas es parte del aprendizaje que nosotros fuimos teniendo. O sea, para cuando yo aprendí es porque a mí, pues un profesor mayor me encargó una sesión y en ese momento, pues para mí era lo máximo. Entonces, tenemos que hacer esa parte de delegar y saber qué cosas nosotros sí podemos hacer o qué cosas debemos de delegar. Claro, si además tienen un valor agregado en un ambiente de aprendizaje o un ambiente de trabajo, pues obviamente mejor tanto para nosotros como la persona que le estemos delegando, ¿no? Ahora, la otra cosa también es, digamos, necesario crear equipos de alta eficiencia que permitan que nosotros deleguemos esas tareas, sobre todo aquellas que no sean clínicas, que sean administrativas, o sea, que tengamos una manera en el departamento, en el servicio, en la empresa en la que estemos, en que todas esas cosas que no tienen que ver exclusivamente con lo que nosotros hacemos de interpretación, pues se puedan delegar y los puedan realizar otras personas. El otro, la cuarta D es deposit, es depositar, así viene, es como tener en tu computadora o tener una aplicación o una rutina de nosotros en donde lo que vayamos encontrando que tengamos que hacer, vamos a ponerlo en un solo lugar. Porque de otra manera es depositarlo ahí, ¿sí? Porque de otra manera, de repente tú estás viendo, yo creo que a todos les pasa, a mí me pasa increíblemente un número de veces al día, te llega algo, lees el correo, dices así, ahorita lo contesto, y ese así ya quedó abajo, llegan más, contestas algunos, otros no, se te olvida. Entonces, y luego, ¿a poco no les pasa esto, no? Que dices, híjole, tenía que contestar este correo, ¿dónde está? ¿De quién era? ¿Qué día fue? Entonces, mejor todas esas cosas que tenemos que hacer, pues pongámoslas en un solo lugar, en una sola aplicación, ahora que se puede hacer. Y eso finalmente sabemos que lo que tengamos pendiente, ahí va a estar, ¿ok? Y la otra D es diferir, ¿sí? Diferir el trabajo que sea más largo. Hay cosas que dices, o sea, empiezas el día y dices, híjole, es que si empiezas el día diciendo, es que tengo que escribir el artículo, ya estamos mal, porque no vas a poder hacerlo, ¿sí? Todavía tienes que interpretar. Entonces, eso es algo que te está cargando. Tengo que hacer la plática para este congreso o para esta clase o lo que tú quieras. Dices, esto no lo voy a hacer ahorita. Entonces, eso lo tienes que diferir. Si mentalmente decir, lo voy a diferir, claro, tienes que asegurarte de tener un sistema para realizar un seguimiento de todas estas tareas, ¿ok? De otra manera, nos vamos a ir en problemar. Muy bien. ¿Cuál es el segundo punto?
y que viene bastante, como lo dije tantito en la introducción, que tiene que ver con el estrés. Pues resulta que el estrés es bueno, ¿sí? Y lo que viene ahí dice, bueno, hay que usar el estrés a nuestro favor. Úsalo a tu favor, pero claro, hay como pequeños momentos en el estrés o la ansiedad que pueden obviamente aumentar nuestra atención, pero debemos de aprender también a manejar esos niveles de estrés, ¿ok? Hay que, perdón, eliminar las distracciones que nosotros tengamos, que de alguna manera eso nos puede estresar, ¿ok? Hay cosas que nos estresan que tienen que ver con lo que se nos hace más difícil para nosotros. Entonces, yo creo que si reconocemos cuáles son nuestras fortalezas personales y nos concentramos en esas tareas que están alineadas con nuestras habilidades, pues nos puede ayudar a administrar estas listas de trabajo. Y hay cosas en las que tú dices, ¿sabes qué? Esto, ¿por qué no mejor me ayudas? Tú eres mejor en interpretar rodilla, yo te ayudo con los abdómenes, en fin. De alguna manera tenemos que encontrar esa forma en que como equipo, pero también que nos afecta a nosotros personalmente y que nos estresa, ¿cómo podemos resolver esto, ¿no? El número 3, y eso va mucho con la parte, digamos, casi exclusivamente de los radiólogos, aunque podríamos extenderlo a algunos otros especialistas, pero tiene que ver con nuestro informe. Y díganme si no, por muchos años, y los que somos más viejos, pues más, la parte de la narrativa de nuestro informe era como nuestra obra de arte, ¿no? Es decir, cómo interpretamos, cómo describimos, cómo hacemos toda esa prosa del informe, y resulta que parecería que el mejor radiólogo es el que tiene o termina con un informe de 3 páginas, porque estoy describiendo todo. Y bueno, no está mal, pero resulta que esto, para el que está recibiendo el informe, ver 3 páginas, dices, híjole, si le estás imprimiendo, pues estás imprimiendo 3 hojas de papel. Y la otra cosa es de nosotros mismos, ¿sí? A la hora que tienes que revisar, una vez que lo transcribió la secretaria, aunque sea por dictado y que sea electrónico, vaya, reconocimiento de voz, finalmente tienes que revisarlo para ver que no hay errores. Entonces, otra vez tienes que revisar 3 páginas. Entonces, si el informe fuera breve, sucinto, pues evidentemente son informes que son más eficientes y que brindan a los médicos que lo están leyendo, a los que nos refieren los pacientes, pues solo la información más relevante, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo en lo que tenemos que pensar, y también se va a unir con otra parte que les voy a hablar al final, que tiene que ver con los informes inteligentes, pero de alguna manera es en lo que se está trabajando mucho, ¿no? Que es en el informe estructurado. Y díganme si no, pues empezamos con el BRADS, pero ya vamos con el TRADS, el IRADS y ahorita con el de ovario, y así nos vamos a ir con muchos. Finalmente pues no importa lo que digas en tu descripción de la mamografía, al final es un BRADS 4A. Entonces, esa es la parte que tenemos que ir aprendiendo, de ser más concisos, más sucintos. Número 4, y eso también es yo creo que muy importante, viene en el artículo, y es invertir en la infraestructura del departamento, del lugar de nuestro trabajo. Los radiólogos, por más productivos que seamos, pues aún requerimos que nuestros departamentos, nuestras empresas, pues que realicen inversiones en mejores, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Pues mejores herramientas informáticas para ser más productivos. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, imagínate que pudieras hablar con el departamento de Information Technology de tecnología de la información, la gente que te da soporte técnico, y que le digas, por ejemplo, oye, ponme mi computadora para que yo pueda tener un inicio donde yo inicie y tenga que usar nada más un password, no un password para cada cosa, o aunque sea el mismo password, pero tengo que abrir cada una de las aplicaciones y abrir el PAX y abrir el correo y abrir el otro. Mejor, ¿por qué no pueden? Y empiezan todas, ¿no? Ese es, de alguna manera, sería como un inicio de sesión único y universal, ¿no? En todos los programas de software que normalmente utilizo. Y también lo podemos hacer para nuestra computadora, ¿sí? Pero estamos hablando específicamente del sitio de trabajo.
¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el que pudiéramos decir, bueno, todo lo que se almacena está en un solo sitio. O sea, independientemente de lo que sea, cuando lo pongo a guardar, se guarda aquí. Entonces no tengo que andar pensando dónde lo guardé, a qué parte lo hice. El hecho de que utilicemos la nube y siempre tengamos ese respaldo, en lugar de decir, no me acuerdo en qué USB lo puse, pues no les pasa eso. Tienes como 5 ahí en la bata y luego aparte en la mochila y entonces, en fin. Eh, el que, por ejemplo, tengamos esos en el PAX, los paneles que se despliegan y que evidentemente cada uno será personalizado. A algunos les gusta de una forma y de otra. Ahora se puede hacer. Pero de alguna manera como que muchas veces nos acostumbramos y nos sentamos y así como lo dejó el vendedor, el proveedor del PAX o del software, pues así lo dejamos en lugar de personalizarlo o de simplemente centrarnos en lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Punto número 5. Bueno, ahí viene también, ¿no? Es conéctate a través de dispositivos móviles. Y creo que eso, pues no se los tengo que decir, lo hacemos obviamente, creo que todos los días. El punto es que creo que lo hacemos de más. Es decir, y esto creo que alguna vez ya lo platiqué, o si no en alguna otra ocasión lo he platicado, pero, por ejemplo, debemos de quizá tener ciertas rutinas, digo, no puedo obligar a nadie, pero ciertas rutinas, y no digo que siempre las cumpla yo tampoco, pero de decir, ¿sabes qué? Si voy a interpretar, pues voy a interpretar por periodos de 45 minutos, 50 minutos, y luego sí, voy a dejar 10 minutos para ver mi teléfono, contestar lo que esté, incluso ver lo que me gusta, si no tengo el Instagram o lo que quieran ver, el Twitter, lo que sea, y luego otra vez cerrarlo, volver a trabajar, y así nos vamos, ¿no? Nos vamos concentrando, pero desde el punto de vista del trabajo, pues obviamente que todos estos dispositivos portátiles, específicamente el teléfono, pues nos permiten acceder a los documentos, a todo lo que básicamente nosotros necesitemos ya ahorita, ¿no? Entonces, si estamos así, si estamos leyendo el Radiology, el AJR, si estamos viendo algo que nosotros buscamos por aquí, y eso sabemos que nos va a volver a tocar, sabemos que vamos a volver a necesitar esta clasificación, sabemos que vamos a tener que, bueno, vamos a guardarlo en un sitio, ¿sí? Hay muchas aplicaciones ahorita que podemos utilizar para no volver a repetir y volver a entrar a Google y volver a entrar a no sé dónde y pues volver a buscar cuál es el IRADS y volver a buscar cuál es el TIRADS o cuál es el tamaño del nódulo, o sea, en fin. Entonces, esas cosas podemos optimizarlas para ser más eficientes si utilizamos una manera donde almacenamos esto y utilizamos y manejamos una aplicación. Hay muchísimas aplicaciones y a veces incluso nuestro problema, no puedo decir que sea error, pero es el hecho de que intentamos tantas que no dominamos ninguna. Entonces, la idea puede ser no la mejor, no la más perfecta, pero de alguna manera es una que dominemos, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, también nos pasamos casos, nos pasamos imágenes cuando ya hay aplicaciones ahorita que nos permiten, pues, discutir virtualmente, pues, una imagen, ¿no? Casos difíciles. Muy bien. Otra cosa importante, que a veces lo olvidamos y que es bien importante, creo, que es tu espacio de trabajo. Reconfigurarlo un poco, ¿no? Una estación de trabajo que sea ergonómicamente correcta, pues yo creo que es clave para la productividad y además para el bienestar, ¿no? Y esto debe incluir, pues, un asiento bueno, una mesa ajustable. Se recomienda mucho, por ejemplo, yo sé que en el departamento, en el día a día, a veces no se puede, pero bueno, ¿por qué no? Si se puede, un reposapiés, los monitores que esté alineado a donde tú estás trabajando, vaya, con nuestra línea de visión, pues. Incluso, por ejemplo, la estación de trabajo en sí, pues puede optimizarse utilizando lo que les decía, ¿no? Estos protocolos desplegables que yo ya sé que cuando voy a abrir esto, si voy a ver una columna, me aparezca siempre esta con el otro, el T1 con el T2, la correlación con el axial, en fin. O sea, todo esto, atajos de teclado personalizados, teclas de acceso rápido, estos scripts o reportes, informes que ya estén prehechos, que nosotros nada más llenemos. Y claro, teniendo, perdón, cuidado, pero yo digo, a la hora de llenarlos, porque también ahí se cometen muchos errores en ocasiones, pero yo creo que pueden ser muy útiles. Incluso, por ejemplo, los ratones, pues una cosa es utilizar el ratón, por ejemplo, para lo que hacemos aquí el día a día en la computadora,
Pero ya si nos habituamos a esos, por ejemplo, los ratones de juego que tienen varios botones y que son más ergonómicos y que puedes hacer varias cosas, créeme que nos vamos acostumbrando y la gente joven, los residentes lo hacen mucho más. Entonces, si tenemos también pads, por ejemplo, para aumentar, para grabar, para hacer señalamientos o los micrófonos, en fin, todas esas cosas yo creo que nos pueden ayudar bastante en nuestro espacio de trabajo. Y bueno, ya si nos vamos un poco más amplio, las salas de interpretación, pues también deben de incorporar principios similares, ¿no? De múltiples espacios para diversas tareas, interacciones, de alguna manera que se minimicen las interrupciones que pudiéramos tener, ¿no? Bueno, otra cosa, el número 7, es desarrollar un equipo de trabajo robusto, ¿sí? Confiable, que sea altamente eficiente, pues obviamente eso aumenta lo que sería la satisfacción laboral y el rendimiento general de todos, ¿no? Obviamente, este es un grupo que debe de incluir, obviamente, radiólogos, tecnólogos, auxiliares de nivel medio, o sea, que nos puedan ayudar en tareas intermedias entre la parte radiológica y administrativa. El personal de tecnología de la información de apoyo es increíble, el personal administrativo para todas las tareas estas de programación, facturación, seguimiento de protocolos. Si tenemos un equipo robusto, fuerte, evidentemente que tendremos un mejor rendimiento general. Y el último punto, pues tiene que ver con lo que ya hemos platicado también en otras ocasiones, y es hacer estas reportes estructurados inteligentes o plantillas de informes inteligentes que de alguna manera estén habilitados para la inteligencia artificial. Eso probablemente no depende mucho de nosotros, por no decir que no, pero en la medida en que podamos influir y también trabajar en esto, porque obviamente nos toca a nosotros, yo lo he platicado con ustedes en otros podcasts, en donde finalmente nosotros vamos a ser los que integremos mucho de la información. Me refiero de la información clínica y de otro tipo de información que está en el expediente electrónico. Entonces, si nosotros pudiéramos tener esas plantillas que se autollenen con la información que ya existe en el propio hospital, en la propia empresa, en el propio departamento, porque el paciente ha venido anteriormente, en fin, pues esos informes inteligentes, que así se le llaman, pues integran datos, como les digo, de otras fuentes y de las imágenes anteriores, de lo que hemos cargado anteriormente, y eso obviamente que te ahorran muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Porque también lo hemos platicado aquí, ¿no? La inteligencia artificial, eso ya está aquí, está impulsando este cambio y va a continuar automatizando muchas de las tareas que nosotros hacemos. Y esto va a conducir a una mayor, por así decir, eficiencia para ser más productivos en nuestras tareas que hacemos en el día a día los radiólogos. Bien, pues entonces, a manera de conclusión, ¿cuáles son los puntos que quiero dejar claros aquí y que de alguna manera, les digo, vienen en este artículo? Bueno, la incorporación de metodologías de productividad personal, obviamente, pues pueden mejorar la productividad en el lugar de trabajo. Si cada quien hacemos un pedacito, pues obviamente el conjunto se mejora. 2, las estaciones de trabajo se pueden optimizar para automatizar tareas que sean repetitivas y eso nos hace más eficientes. ¿Ok? Ahora, las instituciones, nuestros departamentos, las empresas donde trabajemos, pues necesitan invertir en informática para maximizar la productividad del personal. Créanme que eso es algo sumamente importante. Ahorita manejamos demasiados datos, demasiada información y tenemos, para evitar errores, para evitar malos diagnósticos, para evitar malas situaciones con los pacientes, evidentemente esto es algo muy, muy importante. La otra cosa que les comentaba, ¿no? Es delega tareas que no sean clínicas a personal para reducir las cargas administrativas que tenemos como radiólogos, como médicos.
Y bueno, por último, la inteligencia artificial y estas plantillas de informes inteligentes, pues creo que van a aumentar mucho nuestra productividad y tenemos que ir involucrándonos en ellas, si es que ya existen en los diferentes, que estoy seguro que prácticamente todos los programas de PACS y de RIS PACS que tenemos ahorita las incluyen de una o de otra manera, en mayor o menor grado, pero tenemos que irnos involucrando con esto porque nos va a tocar a nosotros manejar este tipo de información. Pues bien, esto es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado la información. Como les digo, no era específicamente de un estudio de investigación o alguna novedad en la parte radiológica, pero creo que de alguna manera reflexionar en lo que hacemos y cómo lo hacemos, que finalmente eso es la eficacia, la eficiencia y finalmente para ser más efectivos tendríamos que tener una conjugación de los dos. Agradezco mucho su atención y como siempre las sugerencias y comentarios en las diferentes plataformas de Memorándum y nos escuchamos en la próxima. Bien, pues muchas gracias por acompañarme a la grabación de este podcast. Espero que les haya gustado y bueno, espero sus comentarios aquí abajo en el YouTube y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.